Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los evangelios más profundos, si no el que más, el cuarto, la increíble narración de Yohanan. Y miren, esta es una historia que, si de verdad logramos captarla, nos puede cambiar la forma de ver todo por completo. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué misterio hay ahí? Porque, a ver, este evangelio es diferente. Nos da una visión única, casi mística, de quién era realmente el Mesías. Así que prepárense porque lo que vamos a ver es una verdadera revelación. Ok, vamos por partes. Tenemos 4 evangelios. Y sí, a veces la gente dice, oye, pero se contradicen. Pero la verdad es mucho más fascinante. Piénsenlo así, es como tener a 4 testigos en un juicio. Cada uno cuenta lo que vio desde su esquina, ¿entienden? Y al final, juntando todos los testimonios, ¡boom!, tienes la imagen completa. No es que se contradigan, para nada, se complementan a la perfección. Y aquí viene lo bueno, fíjense en esto. Cada evangelista nos muestra un ángulo distinto del Mesías. Y esto tiene que ver con una visión increíble del Apocalipsis. Mateo nos habla de Yeshua como rey, ¿verdad? El león de Judá. Marcos se enfoca en el siervo, el buey que trabaja sin descanso. Lucas nos muestra su lado más humano, el Hijo del Hombre. Pero Yohanan es otra cosa. Él levanta la vista, vuela alto y nos muestra a Yeshua en su divinidad, como el Hijo del Eterno, como esa águila majestuosa que todo lo ve desde arriba. Es espectacular. Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién era este hombre capaz de ver las cosas desde tan arriba? Hablemos un poco de Yohanan, el autor. Y miren, él no era un discípulo más del montón, para nada. Él se describe a sí mismo de una forma muy especial. El discípulo a quien Yeshua amaba. Imagínense eso. Eso nos habla de una conexión, de una cercanía única. Incluso su nombre en hebreo, Yohanan, tiene un significado poderoso. El Eterno ha dado un regalo. Y vaya que sí, qué nombre tan perfecto para él. Porque el evangelio que escribió es justo eso, un regalo, una revelación que nos llegó del cielo. Y si vemos quién era, todo empieza a encajar. No era solo el discípulo amado o el primo de Yeshua. No. A él y a su hermano Jacobo les decían los hijos del trueno. O sea, tenían un carácter fuerte, apasionado. Además, era un pilar, una pieza clave en la comunidad de Jerusalén. Y hay quienes creen que incluso era sacerdote, lo que explicaría por qué entendía tan bien todos los símbolos del templo que vemos en su evangelio. Tiene todo el sentido. A ver, y aquí llegamos a un punto clave, un giro que lo cambia todo. Para de verdad entender a Yohanan, tenemos que entender qué significaba la palabra evangelio para alguien de su cultura desde una perspectiva hebrea. Y les adelanto, probablemente no es lo que la mayoría piensa. Empecemos por lo que todos sabemos. Evangelio viene del griego. ¿Qué significa? Buen mensaje, buenas nuevas. Sencillo, ¿verdad? Ok, hasta ahí todo bien. Pero aquí está la clave. ¿Cuál era ese buen mensaje? O sea, para un judío de esa época, ¿de qué se trataban esas buenas nuevas? La respuesta a esto, es lo que conecta absolutamente todo. Y la pista nos la da nada menos que el apóstol Pedro. Fíjense bien, él cita al profeta Isaías y hace una conexión directa. El Evangelio, las buenas nuevas, es la palabra de el Eterno. Esa palabra que no cambia, que permanece para siempre. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. Para Isaías, para los profetas, ¿cuál era esa palabra del Eterno? Pues la Torá, así de simple y así de profundo. La instrucción divina, las enseñanzas de Moisés. Y aquí es donde todo cobra sentido. El Evangelio no viene a borrar la Torá, para nada. Es la buena noticia de que la Torá está viva, de que se cumplió a la perfección en una persona, en el Mesías, en Yeshua. Es literalmente la instrucción divina hecha carne y hueso. ¡Qué increíble! Y una vez que entendemos eso, el propósito del Evangelio de Yohanan se vuelve clarísimo. No es un libro para llenarnos la cabeza de datos, no. Es mucho más. Es una invitación personal que busca transformarnos. De hecho, el propio Yohanan nos lo dice al final, sin rodeos. ¿Para qué escribió esto? Él dice, para que crean que Yeshua es el Mesías. Pero no se queda ahí, sigue. Y para que al creer tengan vida en su nombre.
El objetivo final no es saber, es temer vida. ¿Y cómo es esa vida? Bueno, tiene una expresión muy clara, muy práctica y súper poderosa. Se resume en esto: que se amen unos a otras como yo los he amado. Fíjense, no es una sugerencia, no es una opción, es el corazón de lo que significa vivir en su nombre, es la prueba. Y todo, absolutamente todo, nace de una fuente de amor que es, bueno, es inagotable. Y llegamos a este versículo, que seguro muchos conocen, y que resume el corazón de todo el mensaje. Porque de tal manera amó el Eterno al mundo, es la historia de un amor tan grande que se entregó por completo para darnos vida eterna. Así que, como ven, el Evangelio de Yohanan va mucho más allá de un simple libro de historia. Es, en esencia, una invitación a una relación. La idea no es solo que conozcamos datos sobre Él, sino que seamos conocidos por Él. No es solo aprender lo que dijo, sino vivir como Él vivió. Y con esto llegamos al final. La invitación de Yohanan es directa, es personal y sigue abierta. Así que la pregunta final no es tanto ¿qué dice el libro?, sino más bien ¿qué vamos a hacer con este mensaje? La invitación a la vida está ahí, sobre la mesa. La única pregunta que queda es ¿cómo vamos a responder? Les damos la bienvenida a esta inmersión en un conjunto de textos fascinantes que nos han llegado. Hoy nos vamos a centrar en una introducción al Evangelio de Juan, o Yohanan en hebreo. Es el cuarto y, para muchos, el más enigmático de los evangelios canónicos. Sí, y es que esa distinción es crucial. Solemos meter a los 4 evangelios en el mismo saco, pero no es tan simple. Claro. Mateo, Marcos y Lucas, los que llamamos sinópticos, van por una misma pista, digamos. Cuentan la historia de forma bastante paralela. Sí. Pero Juan... Juan está en otra dimensión casi. Exacto. Su obra no es tanto una crónica de eventos, sino más bien una meditación teológica profunda sobre quién era el Mesías. Es como el comentario del director sobre la película. Me encanta esa analogía. Y de hecho, uno de los primeros puntos que aclaran las fuentes es que tener 4 versiones no es una debilidad, sino... Todo lo contrario, es una fortaleza. A veces se piensa que las diferencias son contradicciones. Sí, es un error común. Pero los textos proponen la analogía de 4 testigos en una corte. Ah, claro. Si 4 personas ven lo mismo y lo cuentan palabra por palabra, idéntico, lo primero que piensas es que se pusieron de acuerdo, ¿no? Suena sospechoso, sí. La credibilidad viene de que cada uno lo cuenta desde su ángulo. Uno vio la velocidad, otro escuchó el sonido. Y esas diferencias en realidad confirman el hecho central. Lo confirman y lo enriquecen. Son testimonios complementarios. No buscaban un informe policial, buscaban pintar un retrato completo. Y aquí la cosa se pone fascinante, porque los materiales que analizamos conectan cada uno de esos retratos Ajá. con una de las 4 criaturas vivientes de las visiones de Ezequiel y del libro de Apocalipsis. Y no es una coincidencia poética. Es, de hecho, una clave para entender el propósito de cada autor. A ver, empecemos con Mateo, Mateo presenta a Yeshua como el león. el león de la tribu de Judá. Exacto. Es un símbolo de realeza, de autoridad. Por eso Mateo está tan enfocado en el linaje, en la genealogía que conecta a Yeshua con el rey David. Y en sus sermones, ¿no? El sermón del monte es imponente. Totalmente. Es un rey legislando para su reino. El mensaje es claro. Este es el rey prometido. Luego viene Marcos, y su símbolo es un becerro o un buey. A primera vista no suena tan majestuoso. No, pero su poder está en el servicio. El buey es el siervo fuerte, el que ara el campo. Entiendo. Es la fuerza para el trabajo. Y el Evangelio de Marcos es así. Es corto, dinámico, pura acción. Milagro tras milagro. Yeshua es el siervo sufriente de Isaías, el que vino a servir. La nobleza del servicio. Perfecto. ¿Y Lucas? Lucas nos presenta a Yeshua como el hombre, el hijo del hombre. El enfoque en su humanidad. Sí, Lucas era médico y parece que presta una atención casi clínica a los detalles humanos, el nacimiento, la niñez, sus emociones. Su compasión con los marginados también. Precisamente. Si Mateo nos da al rey y Marcos al siervo, Lucas nos presenta al pariente, al ser humano ideal con el que podemos conectar. Un rey, un siervo, un nombre. Y eso nos trae, por fin, a Juan.
El águila. El águila. Esta imagen siempre me ha parecido la más abstracta. El león, el buey, el hombre son terrenales, pero el águila. El águila vuela por encima de todo, y así es su evangelio. ¿En qué sentido? Vuela por encima de la cronología, de los detalles terrenales. A Juan no le interesan tanto las parábolas del sembrador. Él va directo al grano teológico. A las declaraciones, yo soy. Exacto. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Su evangelio no empieza en Belén, empieza en la eternidad. En el principio era el Verbo. Es la perspectiva divina, la visión del águila. Justamente. Bueno, esa perspectiva tan elevada nos obliga a preguntar, ¿quién era el hombre detrás de esta visión? ¿Quién era Yohanan para tener ese acceso? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que no era un observador cualquiera. Él mismo se llama en su libro El discípulo a quien Yeshua amaba. Un título que sugiere una intimidad increíble. Total. Estaba recostado sobre su pecho en la última cena. Fue el único apóstol al pie de la cruz. Y ahí, Yeshua le encarga a su propia madre, Miriam. Un acto de confianza absoluta, algo que solo le pides a tu familiar más cercano. Y es que lo era, ¿no? Eran primos. Su madre, Salomé, era hermana de Miriam. No era un seguidor más, era familia. Alguien que lo conocía desde niño. Eso lo cambia todo. Pero hay otro apodo que tenían él y su hermano Jacobo. Uno mucho menos tierno. Sí, los hijos del trueno. Suena a todo lo contrario del discípulo amado. Y lo eran. En su juventud eran impetuosos, de temperamento terrible. Hay un pasaje donde una aldea no los recibe y su reacción es, Querer invocar fuego del cielo para consumirlos. imagínate, Yeshua tuvo que reprenderlos duramente. Es increíble pensar que el hombre que escribió El Eterno es amor, que basó todo en el amor, es el mismo que quería calcinar una aldea. Esa transformación personal es parte del milagro de su historia. Le da una autoridad única para hablar del amor. No habla desde la teoría. Habla desde la experiencia que lo cambió. Totalmente. Y hay otra capa. El Evangelio de Juan está lleno de simbología del templo. El agua, la sangre, el pan, la luz. Un conocimiento muy profundo. Muy profundo. Tanto que algunos estudiosos sugieren que Yohanan pudo haber sido de una familia sacerdotal, o incluso un sacerdote él mismo. Un sacerdote. Eso explicaría su acceso y, sobre todo, su comprensión del significado de los rituales. Claro, no los veía como ceremonias, sino como sombras de la realidad que vio encarnada en su primo. El cordero, el templo, la luz. Entonces, tenemos a este testigo único. Un primo, un hijo del trueno transformado y quizá un sacerdote. Con todo eso, ¿por qué escribió? ¿Cuál fue su propósito? Por suerte, no tenemos que adivinarlo. Él mismo lo dice al final del libro, en Juan 20:31. ¿Qué dice? Pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Eterno, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es una declaración de intenciones clarísima. El objetivo es la fe. La fe y la vida eterna. No es biografía, es soteriología. Es un libro para salvar. Y la palabra evangelio en sí. Solemos traducirla como buenas nuevas, pero los textos insisten en que hay que pensarla en hebreo. Sí, esto es fundamental. Buenas nuevas suena a un mensaje positivo y ya. Pero para un hebreo del siglo I, Tenía un peso diferente. un peso enorme. Se conecta con el profeta Isaías, que contrasta la fragilidad humana, la hierba se seca, dice, con algo eterno. Mas la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Exacto. Y para Isaías, esa palabra eterna, ¿qué era? La Torá, la ley de Moisés, la instrucción divina. Precisamente, el buen mensaje para Isaías era la Torá. Siglos después, Pedro cita esa misma frase y añade algo increíble. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Un momento. Está haciendo una conexión directa. Explosiva. Totalmente. Está diciendo que el Evangelio no es otra cosa que la Torá siendo proclamada y entendida correctamente. O sea que para la audiencia original, Evangelio no significaba una nueva religión que abolía lo anterior. Para nada. Significaba la interpretación correcta de la fe que ya tenían. Esto cambia todo el paradigma. Claro, un evangelio que anula la Torá sería, desde esa perspectiva, un falso evangelio.
Por definición. Por eso el mensaje central de los 4 es un llamado al arrepentimiento, a volver a la instrucción del Eterno, pero ahora, Entendida a través del Mesías. a través del Cordero del Eterno. Exacto. Todo esto es fascinante, pero el libro de Juan puede ser intimidante. ¿Hay algún mapa para navegarlo? Sí, afortunadamente sí. Podemos dividirlo en 4 grandes secciones. La primera es muy corta, solo el capítulo 1. Ok. ¿Y de qué trata? Su tema es la identidad. Es el prólogo donde presenta a Yeshua como el Verbo, la palabra creadora del Génesis hecha carne, Pone todas las cartas sobre la mesa desde el inicio. desde el primer versículo. Luego, la segunda sección va de los capítulos 2 al 12. El ministerio público. Exacto. Yeshua con las multitudes. Realiza 7 señales, milagros, que son lecciones objetivas sobre quién es, y debate con los líderes religiosos. Y después del capítulo 12, el tono cambia por completo. Un giro de 180 grados. Entramos a la tercera sección, capítulos 13 al 17, su ministerio privado. Ya no habla a las multitudes. No, ahora la audiencia son sus discípulos, en la intimidad de la última cena. Es un seminario avanzado para su círculo más cercano, Las enseñanzas más profundas. las más íntimas, sobre el amor, la unidad, el Espíritu Santo. Es su testamento. Y la última sección, me imagino. La culminación, capítulos 18 al 21, la muerte y resurrección. Todo lo anterior encuentra su sentido aquí. Dentro de ese mapa, las fuentes señalan que Juan se enfoca en ciertos aspectos. Uno de ellos es su doctrina. Sí, Juan presenta a Yeshua como el intérprete definitivo de la Torá, la autoridad final. Como con la mujer samaritana. Es el ejemplo perfecto. Ella le plantea la disputa de dónde adorar, Jerusalén o Gerizim, y él eleva la conversación. A la adoración en espíritu y en verdad. Y cuando ella dice que espera al Mesías para que aclare todo, él responde, yo soy el que habla contigo. Él es la respuesta a las dudas doctrinales. Otro enfoque es su misión. Mencionan que era más compleja de lo que parece. Mucho más. En el capítulo 11, Caifás profetiza sin querer que un hombre debe morir por la nación judía. Pero Juan añade algo. ¿Un comentario editorial casi? Sí, dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos del Eterno que estaban dispersos. Los hijos dispersos. Las 10 tribus del norte, las llamadas tribus perdidas. La misión del Mesías era doble, morir por Judá y también ser la señal para reunir a todo Israel. Una restauración a escala épica. ¡Wow! Y finalmente, su llamado. ¿Cuál es la invitación central? Se resume en la alegoría del capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Permanecer conectados a Él. Esa es la clave. No es seguir reglas, es una conexión vital. Una rama no puede dar fruto por sí misma. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Es una invitación a una dependencia total. Orgánica y constante. El fruto es la consecuencia natural de esa unión. Entonces, para recapitular este viaje, el Evangelio de Juan es Muchísimo más. un testimonio teológico profundo, escrito por un testigo ocular, un primo, alguien transformado por su encuentro con el Mesías. Es una declaración sobre su identidad divina, su rol como intérprete final de la Torá y como punto de reunión para un pueblo disperso. Lo has resumido perfectamente. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, algo que los materiales de origen subrayan con mucha fuerza. A ver, Dada de todas las escrituras. Esto nos plantea una pregunta fundamental. Si sus enseñanzas son la clave para entender todo lo demás, ¿cómo cambia eso la forma en que una persona se acerca tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento? ¿Se convierte la fe entonces en un ejercicio de alinear la propia perspectiva con la del Rabino Supremo, en lugar de simplemente navegar y elegir entre las múltiples y a menudo contradictorias interpretaciones humanas que han surgido a lo largo de la historia?